Bienvenida a aquellas personas que se están integrando a la pantalla de Zoom. Eh, Vamos a esperar unos segunditos para comenzar oficialmente. A toda nuestra comunidad del Círculo Telemático de Derecho Penal. La jornada de hoy es una jornada muy especial, pues le da término a este ciclo de conferencias que el Círculo Telemático ha preparado para ustedes este año 2021, que ya está pronto a finalizar, los cuales, como ustedes bien saben, relevaron aspectos importantes del derecho penal y procesal penal y que son totalmente gratuitos conforme a los fines de esta organización y de libre acceso para todos los interesados e interesadas en esta área. A nombre del Círculo Telemático de Derecho Penal, queremos agradecer a nuestros miembros docentes, académicos y profesionales destacados que conforman el Círculo Telemático de Derecho Penal y a todos los conferencistas, comentaristas y presentadores que durante este ciclo de conferencia nos han ilustrado con temáticas tan interesantes del acontecer del derecho penal y sus ciencias relacionadas. El día de hoy damos la especial bienvenida a nuestro conferencista, al profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, don Juan Carlos Cárcamos Olmos, quien nos honrará con la temática el delito de coacciones en homenaje póstumo al profesor Juan Felipe Higuera Jimerá. Tenemos un panel de lujo. Nos acompaña en la presentación el excelentísimo expresidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmich Urra, quien gentilmente ha accedido a la invitación que le hemos cursado como círculo telemático, y también para nosotros es un honor tenerlo en este panel, en esta jornada de clausura del ciclo de conferencias que el círculo telemático ha preparado para este año 2021. Y luego, como comentarios a la ponencia principal del delito de coacciones que ha titulado el profesor, el doctor don Juan Carlos Cárcamo, tenemos a doña Marcela Araya, que es ilustre ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó y también doctora en Derecho. En ese sentido, tenemos un panel con profesionales expertos, académicos del derecho penal, quienes nos ilustrarán en torno a esta temática tan interesante y tan contingente, ya que está en discusión un proyecto de ley que pretende incorporar como tipo penal específico el delito de coacciones, y por lo tanto resulta esta temática interesante, y así lo han manifestado los miembros de esta comunidad, y que permite dar término a este ciclo, como he dicho anteriormente, del año 2021. Saludamos especialmente a las autoridades representantes de las instituciones colaboradoras de este encuentro, al director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, don Claudio Oliva Ekelund, quien gentilmente ha patrocinado todas las actividades que el Círculo Telemático ha preparado durante este año 2021, a la directora de la Academia Forense, doña Margarita Millares, quien también ha apoyado las labores del Círculo Telemático, a la directora y presidenta del Observatorio Judicial, la magistrada doña María Butó. También saludamos especialmente a la directora en estrado, doña Andrea González, y también a la señora Paula Atala y todo el equipo de Enestrado, quienes nos apoyan constantemente en estas actividades para que resulten de la mejor manera. Finalmente quisiera recordar muy especialmente al director don Juan Felipe Higuera Jimerá, quien fuera decano y profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, España, quien lamentablemente falleció a comienzos de este año 2021, siendo miembro insigne del Círculo Telemático de Derecho Penal. Va hacia él nuestro recuerdo y reconocimiento en esta jornada de clausura. Finalmente, dar la bienvenida muy especialmente a nuestros colegas abogados, especialistas interesados en la materia, al igual que los estudiantes egresados y licenciados de las diferentes casas de estudio de nuestro territorio nacional. Los invitamos a seguir participando de las actividades que el Círculo Telemático ha preparado para el año 2022, y también que compartan y lean los artículos que preparamos y que se publican a través de la pantalla del Círculo Telemático y de nuestros colaboradores de Enestrado.
Tenemos claro una motivación especial desde que se creó el círculo telemático, cuál es que todos los miembros de este círculo tienen la posibilidad cierta de ilustrarnos con sus temas de interés en materias propias del derecho penal y procesal penal o áreas afines, por lo cual tenemos nuevos conversatorios ya agendados en la página www.ctdp.cl para el próximo año 2022 de alto nivel doctrinario y del mismo nivel de debate. El conversatorio será transmitido por en la plataforma Facebook Live y también Facebook Live del Círculo Telemático de Derecho Penal. Transmiten Estrado y el Círculo Telemático de Derecho Penal. Las preguntas que quieran dirigir al expositor y a la comentarista pueden realizarse vía este chat o también por los comentarios de la plataforma Facebook de Estrado y Círculo Telemático de Derecho Penal. Agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante el transcurso de esta jornada. Y para dar inicio oficial a esta jornada de clausura del ciclo de conferencias del año 2021, doy la palabra al presentador oficial, al señor expresidente de la excelentísima Corte Suprema de Chile, don Hugo Dolmich Urra. Don Hugo, tiene la palabra. Gracias. Señoras y señores, miembros del Círculo Telemático de Derecho Penal y en general todos los asistentes a esta jornada. Se me ha pedido, honrándome con ello por cierto, presentar brevemente la personalidad de un abogado, catedrático y juez de mi país, del cual he tenido reiterado, directo y personal conocimiento con ocasión de haber compartido ambos el noble ejercicio de la jurisdicción en la excelentísima Corte Suprema, pues él fue por largo tiempo abogado integrante de ese tribunal. Función que antes también desempeñó en las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Valparaíso. Es ahí, y perdonadme, señoras y señores, un breve desvarío, ahí hasta donde concurre Pedro, Juan o Diego en busca de lo que él cree o ellos creen entender por justicia y a lo que nosotros debemos responder tratando de satisfacerlos. La doctrina jurídica, y en nuestro caso la penal, es el meollo o fundamento básico de la decisión que buscan nuestros personajes. Y como se ha dicho tantas veces, es en su justa aplicación está la dificultad. Cuando se saca al ruedo una o más figuras jurídicas, como lo hace Juan, por ejemplo, la doctrina y todos sus prolegómenos y aditivos tiemblan, porque han de encontrarse con muchos otros principios orientadores de la conducta humana y que tantas veces se contraponen, pues son todos medios que buscan el fin último. En ese desafío y lucha permanente conocí al profesor Cárcamo Olmos, pudiendo asegurarles que se maneja allí como el que más, con la destreza de quien conoce su oficio, colocando a su disposición todo su conocimiento y formación valórica. Él ya sostiene en su trabajo, que pronto oiremos, por ejemplo, y sé que es así, y que él piensa así, que por su formación y convicción filosófica otorga un valor supremo a la libertad, por lo que el tratamiento legislativo de las coacciones, por sus efectos nocivos en la autodeterminación de la voluntad, en tanto son consideradas solo como simples faltas, representan un error, optando él entonces porque se hace necesario ubicarlas en el catálogo propio de los crímenes y simples delitos, como lo hace ver la legislación comparada. El profesor Cárcamo, a quien aún en esta elevada instancia me atrevo a nombrar como mi amigo Juan Carlos, es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, siendo discípulo del profesor doctor José Cerezo Mir, que en paz descanse, el principal cultor de la Escuela Alemana de la Teoría Final de la Acción en España, creada por el profesor Hans Benz, del cual el profesor Cerezo fuera uno de sus más cercanos discípulos. Cabe destacar que, fruto de su trabajo de investigación con el profesor Cerezo,
La tesis doctoral de Juan Carlos, Descubrimiento y Revelación de Secretos, obtuvo por el tribunal que la juzgó la calificación de sobresaliente por unanimidad. Juan Carlos fue colaborador de la Cátedra de Derecho Penal del profesor doctor José María Rodríguez de Besa en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en nuestro Chile. Fue director y secretario ejecutivo del Instituto de Ciencias Penales de Chile, del cual actualmente continúa siendo miembro. Como lo es también de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Es además fundador y director en Chile del Internacional Círculo Telemático de Derecho Penal. Finalmente, destacamos que colabora con el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, España, y ha dictado conferencias en Derecho Penal, entre otras, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero presencialmente en Madrid, España. Es cierto que esta breve relación no puede ser suficiente para conocer de verdad al profesor Cárcamo, ni tampoco lo pretendo. Pero no quedaría tranquilo si no agrego a su formación, conducta y afición su notoria debilidad y entrega por el derecho penal, lo que lo identifica en el ambiente jurídico nacional, como lo es también su inclaudicable, silenciosa y permanente lucha por los valores superiores del hombre, la libertad, la justicia y el derecho de todos a ser felices. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Hugo Dolmich Urra por la presentación a nuestro conferencista, don Juan Carlos Cárcamo Olmos. Y dejo entonces a don Juan Carlos, al doctor don Juan Carlos Cárcamo Olmos, quien nos ilustrará con la temática de esta conferencia de clausura titulada El delito de coacciones, en homenaje póstumo al profesor doctor Juan Felipe Higuera Gimerá. Don Juan Carlos tiene la palabra. Don Juan Carlos, perdón, tiene que... Ahí sí. Ya. Digo, señor director ejecutivo del Círculo Telemático de Estudios del Derecho Penal, profesor don Roberto Ignacio Contreras. Distinguido y excelentísimo señor expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Hugo Dolmech. Distinguida ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, doña Marcela Araya Novoa. Estimados cultoras y cultores del derecho penal. En 1978, Bosch, Casa Editorial Sociedad Anónima, Barcelona, España, daba a la imprenta en lo fundamental la tesis doctoral intitulada El delito de coacciones, de autoría del profesor doctor Juan Felipe Higuera Guimerá, dirigida por una de las figuras más descollantes del derecho penal español, como lo fuera el catedrático profesor doctor don José Cerezo Mir. El trabajo de investigación doctoral fue presentado el 27 de octubre de 1977 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ante el tribunal presidido por el profesor doctor Luis Martín Ballestero y Costea, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza y fiscal del territorio, y concurriendo como vocales el profesor doctor José María Rodríguez de Besa, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, el profesor doctor Agustín Fernández Albor, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor doctor Ángel Torío López, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid, y el profesor doctor José Cerezo Mir, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza y director de la tesis, la que fue calificada como sobresaliente cum laude. A mi personal resolución de rendir un homenaje póstumo al doctor penalista,
Creo en ello también interpretar el sentir de todos los miembros del Internacional Círculo Telemático de Derecho Penal, considerando que el profesor Higuera Guimerá se incorporó entusiastamente al círculo desde los inicios de este y afinaba precisamente su exposición magistral con la que se daba inicio a un nuevo ciclo de conferencias de carácter internacional cuando le devino la muerte. No escapa, por cierto, el hecho que yo he señalado que deseo interpretar el sentir de todos los miembros. La verdad de las cosas es que en esto quiero hacer una breve puntuación, porque al manifestar todos, los hago comprensivo, tanto a todas y todos, principiando por el género femenino, aún abyectamente postergado en su autonomía y dignidad, particularmente por quienes embosada o desembosadamente le niegan o cercenan la condición de ciudadano universal propia de toda persona natural, de espaldas al concepto y a los principios que rigen la libertad. A la época de ver la luz la tesis doctoral, las coacciones ubicadas en el capítulo 6 de las amenazas y coacciones del título 12, estas se encontraban ubicadas en el Código Punitivo de España entre los delitos en contra de la libertad y seguridad, del libro segundo del Código Penal de España. Y me voy a permitir, porque está en su relación de contexto, citar el tipo penal del Código Penal español al minuto en que el profesor Higuera comienza o realiza su tesis doctoral. Comillas, artículo 496. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas. Incurrirán en las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa de 10.000 a 100.000 pesetas los que actuando con violencia o intimidación, en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, obliguen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, paro o cierre empresarial. Serán castigados con la pena de prisión menor los que, actuando en la forma prevista en el párrafo anterior, fueran ajenos al conflicto o portaren armas o instrumentos peligrosos. Cierre de comillas. Estudiada la tesis doctoral del profesor Higuera Guimerá, desde nuestros días, aquellos que son los propios del año 2021, no tan solo se advierte su trascendente vigencia para la determinación del alcance y contenido de las coacciones, sino que más aún la agudeza del autor respecto de situaciones al día de hoy en evolución, tanto por la vía de la doctrina como de la jurisprudencia, particularmente en lo propio del derecho penal español. Actualmente, el Código Penal de España, en su libro segundo, Delitos y sus penas, veíamos que cuando el profesor Higuera confecciona la tesis habla de delitos en contra de la libertad y seguridad. El actual Código Penal español lo refiere en los delitos en contra de la libertad y ha extendido a una serie considerable de situaciones el tipo penal o los tipos penales que recogen este tipo de atentados, de los cuales yo me voy a permitir solo leer el artículo 172 en el numeral primero, porque es el que nos resulta más atingente al derecho comparado si hacemos el análisis entre la legislación española y la chilena. El artículo 172 español refiere: el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este código.
También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Cierre de comillas. Como se advierte, el inciso primero del actual artículo 172, numeral 1, del Código Penal español se mantiene intacto al existente al momento de la confección de la tesis del profesor Higuera, cambiando solo la expresión quiera por quiere y la determinación copulativa de la pena desde arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas por la alternativa de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses. En lo siguiente, se determinan diversas conductas de coacción que actúan en torno del tipo base ya leído como calificadas o privilegiadas en consideración, por cierto, de su desvalor de punición. Con todo, no es solo la perspicacia evolutiva del estudio de la figura de coacciones en el derecho penal español lo que motiva el presente homenaje, sino del cómo la tesis del profesor Higuera Guimerá importa un trascendente aporte no exclusivamente acotado a la ciencia penal española, sino que con incidencia directa con respecto de las realidades hispanoamericanas y dentro de ellas a nuestra propia realidad chilena de jure, en que a diferencia del español, entre nosotros, el tipo penal de coacciones es recogido por nuestro Código de Punición entre las figuras de menor o mínimo desvalor, concretamente entre las faltas, delito falta, lo que apareja como consecuencia una minusvalía de tratamiento en todo sentido. En efecto, el Código Penal chileno, en su libro tercero, título primero, de las faltas consigna, artículo 494, comillas, sufrirán la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, numeral 16, el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a ejecutar lo que no quiera. Cierre de comillas. Resulta así del todo perceptible que el tipo penal español actual, en lo correspondiente a la figura de coacciones, en su esencia es idéntico al chileno, con la salvedad que el chileno, ocupándose de la alternativa que contiene la segunda descripción de conducta abstracta, apunta, comillas, o le compeliere a ejecutar lo que no quiera, cierre de comillas, en tanto el español refiere, comillas, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, cierre de comillas. A su turno, el chileno no contempla los elementos alternativos, sea justo o injusto, que sí configura la estructura típica del español. Tampoco el nuestro cubre las otras modalidades que recoge el hispano con visión actual. Nuestro Código Penal, vigente, promulgado el 12 de noviembre de 1874, con vacatio legis al 1 de marzo de 1875, fecha esta en que comenzó a regir, tuvo por fuentes tanto el Código Penal español de 1848 como el Código Penal belga de 1865. Este último en consideración de su reciente ejercicio y mérito a la época. Desde la promulgación de nuestro texto punitivo hasta ahora, la figura de coacciones no ha experimentado cambio alguno, salvo en lo que dice relación con su penalidad, como se apreciará al transcribir el promulgado a la fecha de su promulgación, toda vez que su desvalor delictivo se determinaba en la pena de, comillas, prisión en su grado medio a máximo o multa de 10 a 100 pesos, cierre de comillas, de los antiguos pesos, de los pesos de aquella época. Al suprimirse, en mi criterio, acertadamente por la ley 19.450 del año 1996 de 18 de marzo, la pena de privativa de libertad consistente en prisión para las faltas, se concluyó para estas la alternatividad,
quedando dicha sanción de castigo acotada a la pecuniaria de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales, como se encuentra hoy. Y si he expresado que en mi parecer fue acertada la supresión de la pena de prisión que gravaba las faltas, ello obedece a razones de política criminal, determinadas, entre otras, por la circunstancia que frente a conductas de minusvalía, de desvalor, como ocurre precisamente con las faltas, no resulta proporcional el hecho cometido con respecto de la sanción penal privativa de libertad. Afecta por demás a la contaminación delictiva que experimenta o siquiera pueda experimentar el condenado con los consecuenciales efectos nocivos que de ellos se derivan, los que incluso, si se observan en perspectiva global, no inciden en la disminución de la delincuencia. En efecto, la prisión acorde a nuestra legislación punitiva va de 1 a 60 días de privación de libertad. Consecuencialmente, de manera alternativa a la pena pecuniaria de multa o sin alternatividad según sea la falta cometida, bien puede determinarse la retribución o, si se quiere, su auxilio utilitario preventivo por otros medios. En este sentido, la Ley 20.587 del año 2012 de 8 de junio modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. Con todo, ello no obsta a las inclinaciones del eje ferenda en cuanto si el delito de coacciones debe mantenerse entre las faltas o si de contrario debe ser incorporado al catálogo de crímenes y simples delitos, como lo contempla verbigracia el Código Penal español, respecto de lo cual considero que las coacciones deben constituir una unidad junto con las amenazas en el libro segundo de nuestro Código de Punición, mismo que recoge los crímenes y los simples delitos. En efecto, nuestra política criminal ha de ser tributaria a los valores de la libertad propios de la época contemporánea, en que cada persona es un ciudadano, de manera tal que la afectación de la libertad de la voluntad, libre albedrío, en tanto componente de la autodeterminación, atacada por medio de las coacciones, no debe permanecer segregada a la minusvalía propia de las faltas. El Código Penal chileno, a su promulgación en su libro tercero, título primero, de las faltas consigna, artículo 494, comillas, sufrirán la pena de prisión en sus grados medio a máximo o multa de 10 a 100 pesos, numeral decimosexto, el que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a ejecutar lo que no quiera. Cierre de comillas. En el ejercicio del elemento lógico de interpretación de la ley y en él concurriendo al método histórico, acorde a las actas de las sesiones de la Comisión Redactora del Código Penal chileno, en búsqueda de luz en cuanto al origen de las coacciones en nuestro Código Penal de 1874, y el motivo que se tuvo para ubicarla entre las faltas, en rigor no existen mayores antecedentes, pudiendo constatarse que en sesión 108, en 13 de agosto de 1872, comillas, se leyó enseguida el proyecto formado por el señor Rengifo para el título primero del libro tercero destinado al castigo de las faltas. Aprobado en general, se pasó al examen particular de sus disposiciones. Cierre de comillas. Tampoco se encuentran antecedentes que al respecto tuviera en cuenta la comisión redactora con motivo de tratar el delito de amenazas en las sesiones 63, en 20 de octubre de 1871 y 157 de 18 de junio de 1873. El destacado penalista profesor doctor don José Luis Guzmán de Albora suscribe la tesis que la ubicación de las coacciones en el libro tercero de nuestro Código Penal, comillas, tuvo que ser causado por el ejemplo belga. En efecto, ya se sabe que dicho código, así como el francés,
no castigaba la coacción, lo que ciertamente pudo parecer a los comisionados chilenos en violento contraste con la previsión española. Y acaso por una solución de compromiso se mantuvo el delito, pero circunscrito al papel de una falta. Cierre de comillas. El Código Penal Español de 1848, capítulo 6 de las amenazas y coacciones, título 13, delitos contra la libertad y seguridad, libro 2, determina el tipo de coacciones. El Código Penal Español de 1848, el fuente del nuestro, comillas, artículo 420. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a ejecutar lo que no quiera, sea justo o injusto, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 5 a 50 duros. Cierre de comillas. La figura de coacciones se ubica, como se ha referido, en el libro 3 del Código Penal chileno, que reúne las faltas, no encontrándose estas ordenadas en torno de un supuesto bien jurídico objeto de protección, como pretendidamente ocurre siguiendo los valores culturales relevantes a la época de su dictación con respecto de los crímenes y simples delitos, contenidos estos en el libro 2 del Código de Punición. La acusada ubicación resulta favorable al ejercicio teleológico de determinación del objeto jurídico, por cuanto de revés es posible que hubiesen quedado ubicadas en el libro 2 del Código en referencia y en el título 6 de los crímenes y simples delitos contra el orden y seguridad público cometidos por particulares junto a las amenazas. Viene, por cierto, el punto crucial. Entonces, ¿y cuál es el bien jurídico que se tutela por medio de las coacciones? Bueno, en mi criterio, las coacciones afectan la libertad del coaccionado específicamente en su ámbito de la voluntad. En el ámbito, toda vez que el violentado se ve impedido de hacer lo que la ley no prohíbe o compelido a ejecutar lo que no quiera. En tal consecuencia, es la libertad en su ámbito esencial del libre albedrío. En el ámbito de la voluntad, el objeto jurídico tutelado, a mi modo de ver, en el contexto de la autodeterminación. En España, con tipo de similar factura, como se ha transcrito precedentemente, las coacciones se ubican actualmente en el libro 2 del Código Penal, derechamente y exclusivamente circunscrito a los delitos que atentan en contra de la libertad, lo que resulta consecuente con el parecer mayoritario de la doctrina. Hasta antes se encontraban circunscritas, como lo hemos advertido, entre aquellos crímenes y simples delitos que tenían por objeto la protección de la libertad y seguridad, siempre en el libro 2. El tipo de las coacciones, en lo concerniente a su núcleo, se determina alternativamente en las expresiones verbales rectoras impidiere o compeliere. En tanto impidiere, en su primera acepción, por ser más pertinente, comillas, impedir, estorbar, imposibilitar la ejecución de una cosa, cierre de comillas, y compeliere, en tanto, comillas, compeler, obligar a alguien con fuerza o por autoridad a que haga lo que no quiere, cierre de comillas. La acusada alternatividad se concede al que impidiere, en tanto imposibilitar a otro hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere en cuanto obligar a ejecutar lo que no quiera, requiriéndose para ambas situaciones el ejercicio de violencia, que aparece acá como un elemento central, de donde es menester determinar su alcance y contenido.
en tanto si ésta se circunscribe a un acometimiento físico o si además involucra la vis moral. Como a su turno, si debe recaer exclusivamente en la persona del coaccionado o si el tipo soporta que recaiga más allá de la persona del coaccionado, como se ha dicho, sobre personas o cosas. Mis queridos condiscípulos y colegas españoles, sin duda me harían en este minuto una corrección de alta sagacidad. Seguramente me dirían, mi querido colega, falta usted referirse ahí al carácter de seres sintientes, que ha sido objeto de una reforma del Código Civil español de hace pocos días en cuanto a la protección de, digamos, de los componentes del reino animal, que no son precisamente el ser humano, que tiene el ser humano, por cierto, racionalidad. Para ello, una primera aproximación, recurriendo al elemento gramatical de interpretación de la ley, acorde a lo que dispone el Código Civil en su título preliminar, párrafo cuarto, de la interpretación de la ley entre nosotros reglada en cuanto refiere. Aquí yo quiero hacer un paréntesis, queridos colegas y distinguidos amigos con quienes estamos conversando en lo propio de Chile. Tengo que leer estos artículos porque resulta de que aquellos que vayan a advertir esta conferencia desde España tienen que saber el sentido que tiene o cuál es la normativa que rige la regulación de interpretación de la ley penal chilena. Solamente lo hago con eso. No consideren que es una falta de consideración o respeto a la alta y suprema sabiduría de mis distinguidos colegas chilenos que me están escuchando, sino que lo hago con el propósito de que sea autodeterminado para su comprensión respecto de mis colegas extranjeros. Artículo 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. En dicho ejercicio, acorde a la acepción que se reproduce, comillas, violencia, acepción segunda, acción y efecto de violentar o violentarse, cierre de comillas. En tanto que en su acepción más correspondiente, comillas, violentar, aplicar medios violentos a personas o cosas para vencer su resistencia, cierre de comillas. Con todo, la inteligencia del concepto de violencia ha de avanzar en el ámbito de jure, en lo propio del delito de coacciones, hacia una determinación más específica. Esto es, si se circunscribe estrictamente al empleo de fuerza o si en ello se comprende además la fuerza moral. No se advierte que para esta figura delictiva concurra una interpretación auténtica o de autoridad de la violencia, situación que contempla expresamente nuestra normativa de interpretación de la ley en lo propio del elemento gramatical con auxilio del artículo 20 del Código Civil, comillas. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras. Y aquí viene lo que nos empece. Pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en esta su significado legal. Cierre de comillas. Sin embargo, un anclaje trascendente de interpretación del alcance y contenido del concepto de violencia en el delito de coacciones se ubica por aplicación del elemento lógico de interpretación de la ley y en lo propio del método sistemático, conforme al cual determina el Código Civil, siempre dentro de las normas de interpretación de la ley. Artículo 22, comillas. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre un mismo asunto. Cierre de comillas. Y ello concurre con respecto de las amenazas de atentado contra las personas y propiedades
ubicadas en el párrafo 11º del título 6º del libro 2 del Código Penal. Y en estas particularmente con las amenazas condicionales, cuya descripción conductual abstracta recoge el Código Penal en su artículo 296, comillas. El que amenazare seriamente a otro con causar el mismo a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado. Primero, con presidio menor en sus grados medio a máximo, si hubiere hecho la amenaza, exigiendo una cantidad o imponiendo ilegítimamente cualquier otra condición y el culpable hubiere conseguido su propósito. Segundo, con presidio menor en su grado mínimo a medio, si hecha la amenaza bajo condición, el culpable no hubiere conseguido su propósito. Tercero, con presidio menor en su grado mínimo, si la amenaza no fuere condicional, a no ser que merezca mayor pena el hecho consumado, caso en el cual se impondrá esta. Cuando las amenazas se hicieren por escrito o por medio de emisario, estas se estimarán como circunstancias agravantes. Para los efectos de este artículo se entiende por familia el cónyuge, los parientes en la línea recta de consanguinidad o afinidad legítima, los padres e hijos naturales y la descendencia legítima de estos, los hijos ilegítimos reconocidos y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad legítimas. Cierre de comillas. Artículo 297. Las amenazas de un mal que no constituya delito hechas en la forma expresada en los números 1 o 2 del artículo anterior serán castigadas con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Cierre de comillas. Si la coacción importa el impedir a otro hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle a ejecutar lo que no quiera mediando violencia, el ejercicio de fuerza moral importa una amenaza condicional. Verbigracia, te mataré si vuelves a juntarte con fulano de tal, o si no me entregas tal cosa, lo que en el orden sistemático de interpretación determinaría el alcance y sentido de la violencia propio de las coacciones a la influencia en la voluntad ajena ejecutada mediante fuerza física. Ojo aquí, sobre la persona, directamente sobre su cuerpo, para vencer una resistencia realizada, efectiva o que se espera del coaccionado sin dilación o falta. Así, acorde al criterio acusado como clásico, porque es un criterio hoy día superado, pero determinante en su momento, como se encarga de graficarlo con justa precisión, entre otros, por todos, el destacado profesor Higuera Guimerá. Lo que no significa, y así lo pone de manifiesto este destacado autor, que la interpretación quede determinada en aquella estricta magnitud físico-causal, toda vez que el concepto de violencia en las coacciones recoge o comprende ámbitos de espiritualización, lo que ha quedado de manifiesto ya según sentencia de 25 de junio del año 1951 del Tribunal Supremo Español, al incorporar, comilla, toda suerte de actividades que venzan física y espiritualmente la contraria voluntad del ofendido. Cierre de comillas. Entre nosotros opera más bien el concepto de violencia recogido como clásico, según se ha consignado, recurriéndose al orden sistemático para arribar a la conclusión referida en cuanto la ley separa la violencia de la intimidación cuando se refiere a ellas. Como lo señala el Código Penal, verbigracia la violación de morada en el artículo 144, inciso segundo, al emplear las expresiones típicas violencia o intimidación, cierre de comillas, o en la violación del artículo 365, cuando se usa de fuerza o intimidación, o en el robo, caso del artículo 432, comillas, usando de violencia o intimidación en las personas, en los matrimonios ilegales del artículo 384, comillas, intervenir con violencia o intimidación, en la extorsión, artículo 438, comillas, obligare con violencia o intimidación, el impedir el ejercicio de un culto, artículo 438, comillas, por medio de violencia o amenaza, cierre de comillas. Un aspecto no menor del alcance y contenido de la violencia en las coacciones se da con respecto de la intimidación atribuida como modalidad de las amenazas, toda vez que la intimidación presupone la capacidad de decidir por sí mismo en el sujeto pasivo. Como se ha expresado, si se estimare que el ejercicio de fuerza física en el sentido señalado con antelación
es el propio de la violencia de las coacciones, restando para las amenazas la vis moralis, debe tenerse presente que el efecto consistente en la intimidación no es solo único de una de ellas, toda vez que puede alcanzarse por ambas. Esto es tanto por la fuerza física como por las amenazas. Así, quien acomete físicamente a otro, compeliéndole a ejecutar lo que no quiera, buscando que el acometido ejecute lo que no quiera para que cese el acometimiento físico, emplea violencia física para atemorizar, mismo efecto que se alcanza con la amenaza de acometer físicamente a su víctima sin que dicho acometimiento se concrete, toda vez que el amenazado acceda a lo que le pide el amenazador por miedo a que se concrete la amenaza. En tanto se concluye que la coacción se circunscribe a la violencia con exclusión de la intimidación, el empleo de fuerza física, aún realizado en parte como amenaza de lo que puede ocurrir si la víctima insiste en su resistencia, importa la tipificación del delito de amenazas. Pero ¿qué ocurre cuando la violencia se ejercita sobre personas o cosas? Estas situaciones constituirían por coacción. Por ejemplo, cuando la violencia, fuerza física, recae sobre los lentes ópticos de la víctima, debido a lo cual ésta queda impedida de hacer lo que la ley no prohíbe. O aún más, cuando recae sobre la mascota de ésta, conociendo el hechor que la víctima, en razón de ellos, no realizará el viaje que tiene previsto, lo que efectivamente ocurre. O cuando recae sobre la hija de la víctima, lo que impide que éste aborde el bus que le traslada a su trabajo. En este sentido, no advierto la restricción que contiene el concepto clásico de violencia, acotado a que la fuerza debe recaer sobre el cuerpo físico del coaccionado. En rigor, entre nosotros, suele asumirse que los elementos diferenciadores entre coacciones y amenazas importan que la violencia en las coacciones es el empleo de fuerza física. En tanto, las amenazas importan la causación de un mal a futuro al amenazado o a su familia, en su persona, honra o propiedad. Sobre esto, no considero que la intimidación, en tanto actuar acometido por el miedo, colme el modus de la amenaza, lo que por demás no lo exige el tipo penal, aun cuando sí puede ser la intimidación frecuentemente concurrente. Un último aspecto de la violencia como causa y el constreñimiento de la voluntad como efecto dice relación con la determinación del nexo causal, lo que incide específicamente en la intensidad requerida para alcanzar el efecto, precisándose que sea la adecuada para vencer la resistencia del sujeto pasivo. En cuanto al sujeto activo, por disposición gramatical de texto y su consecuencial ratificación sistemática, este puede serlo cualquier persona. En tanto, lo mismo ocurre con la persona del coaccionado, siendo suficiente en este que cuente con capacidad de voluntad susceptible de ser doblegada, como ocurre con los inimputables portadores de la misma, no pudiendo serlo el recién nacido ni el psicótico en fase terminal de estupor catatónico. Respecto de la conducta omisiva del sujeto pasivo, comillas, impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, cierre de comillas, la coacción no es extensiva a quien impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley prohíbe, lo que no significa la concesión, por cierto, de una facultad de control social, insoportable por demás a una sociedad democrática liberal. Finalmente, en lo pertinente al tipo objetivo, se incorpora en este el elemento sin estar legítimamente autorizado, de manera tal que la concurrencia de una causal de justificación ex ante de tornar jurídica la acción no la hace típica. Su incorporación como elemento del tipo, aparentemente superflua, puede sin embargo refrendar en tanto corroborar determinadas situaciones que concurriendo han de recogerse como legítimamente autorizadas, sobre lo que volveremos con motivo de la antijuridicidad. En lo pertinente al tipo subjetivo, la conducta es dolosa, y aun cuando el mismo resultado pudiera alcanzarse por carencia de la diligencia debida por parte del hechor, verbigracia con motivo de la conducción de un vehículo motorizado con imprudencia, en cuanto impidiere con violencia a un peatón o a otro conductor hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere con violencia
a ejecutar lo que no quiera, el delito culposo no queda, el delito culposo, perdón, queda excluido toda vez que el tipo penal en su carácter subjetivo se encuentra acotado al dolo. En lo pertinente a la antijuridicidad, la conducta coactiva no es antijurídica si concurre una causal de justificación, aun cuando dicha constatación surta efecto ex ante en el tipo penal, de modo que si concurre dicha justificante, la acción es atípica. La ubicación del elemento, comillas, sin estar legítimamente autorizado, cierre de comillas, parece superflua en el tipo, toda vez que su ubicación parece propia de la antijuridicidad, lo que determina que el contenido y alcance del aquí en las coacciones, elemento del tipo, comillas, sin estar legítimamente autorizado, deba realizarse a partir del examen de las causales de justificación para surtir el efecto configurativo de la de atipicidad. Voy a saltarme el análisis, por cierto, en razón de la hora y por el respeto a ustedes mismos, del análisis que realizo de las causales de justificación, sin perjuicio de lo cual solamente observar que el elemento sin estar legítimamente autorizado, en tanto nos centremos en la expresión legítimamente, concede una mayor laxitud a que si dijera ilegal, de modo que comprende situaciones que pueden provenir de otros ámbitos menos rigurosos, aun cuando sí deben estar autorizados por el ordenamiento jurídico. En estricto rigor, resulta ser de que sobre el punto, el célebre profesor español, doctor don José María Rodríguez de Besa, hoy fallecido y a quien siempre recuerdo en mi emotividad y en mis emociones y en la enseñanza que me prodigó, el elemento del tipo, dice el maestro, sin estar legítimamente autorizado, aquí no es superfluo, es excepcional a lo superfluo. En cuanto, comillas, es ilícito para el Estado, sus órganos, el uso constante de la coacción y de la amenaza con la coacción, sin la cual no hay posibilidad, dadas las estructuras políticas actuales, de mantener el orden, cierre de comillas. Esta misma línea de pensamiento es seguida entre nosotros también por los profesores Sergio Politov, Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez. En cuanto señalan, comillas, se refiere a los permisos del ordenamiento jurídico en general y no necesariamente y de manera determinada a las causas de justificación enumeradas en el Código Penal. Se trata de un importante llamado de atención acerca de la realidad de la vida diaria, donde la intervención del Estado y aún de los particulares, limitando los desplazamientos, cercando accesos, etcétera, produce una importante constricción del ámbito del ejercicio de la libertad que no puede considerarse ni siquiera típica. Cierre de comillas. Y ya decantando de manera breve por demás esta exposición, en las que a ustedes les agradezco la paciencia que tienen de escucharme, la sanción punitiva de las coacciones, ubicadas entre los delitos faltas en el libro tercero, es la pecuniaria común a estas figuras, según se ha señalado. En cuanto a la graduación del desvalor de las coacciones con respecto de las amenazas, considerando que éstas importan específicamente delitos, en tanto aquellas faltas, correspondiendo consecuencialmente un mayor desvalor a las amenazas, yo defiendo esta tesis. No debe alterarse la jerarquía de la desvaloración, considerando para ello que la afectación de la voluntad de determinación es, a mi modo de ver, mayor en las amenazas que en las coacciones, si se estima que el acometimiento físico coactivo in actum queda a lo más determinado por las lesiones leves o lesiones faltas que el Código Penal recoge entre las faltas. En tanto, las amenazas constituyen la afectación de la voluntad de determinación, pero sostenida en el tiempo. Desde que se cursa la amenaza, contemplando la vulneración de bienes jurídicos de diversa índole en perjuicio de la libertad y otros, como ocurre verbigracia con la vida humana, la salud individual, etc. Como queda de manifiesto, el constreñimiento de la voluntad de determinación
importa un mayor desvalor que el constreñimiento por un acometimiento físico. El iter criminis, al ubicarse las coacciones entre los delitos faltas, acorde a nuestra legislación, se sancionan punitivamente, como sabemos, solo cuando alcanzan el grado de consumada, descartándose para su sanción tanto la frustración como la tentativa, acorde lo consigna el artículo 9 del Código Penal chileno. Y en la especie, la consumación concurre con la efectiva constricción del sujeto pasivo para que ejecute o deje de ejecutar un determinado comportamiento mediando violencia. En este sentido, en la misma línea que señalo, se encuentra el profesor don Francisco Maldonado Fuentes. La participación se corresponde con la autoría y la complicidad y no se hace extensiva al encubrimiento, como bien sabemos, de conformidad al artículo 498 del Código Penal. La aplicación de la violencia en las coacciones, artículo 494, número 16, importa desde las vías de hechos no constitutivas de lesiones a lesiones propiamente tales, en tanto no superen el umbral de las lesiones leves o faltas del artículo 494 del Código de Punición. Y concluyendo esta exposición, estimado señor director ejecutivo del Círculo Telemático de Derecho Penal, está en mi ánimo el reiterar la necesidad urgente de adecuar a los tiempos actuales el delito de coacción. Lo que importa entrar a lo menos por dos vías. Una primera en el contenido del tipo penal y una segunda en la ubicación de las coacciones dentro del Código de Punición, ubicándolas conjuntamente con las amenazas en la categoría de crímenes y simples delitos. Cuidado, no con la finalidad de aumentar draconianamente el catálogo punitivo, cuestión de la cual soy contrario, sino que considerando la sublime protección que el derecho penal está llamado a garantizar para el ejercicio de la libertad y la voluntad de autodeterminación o libre albedrío. Agradezco, señores y señoras, a todos ustedes la paciencia que han tenido. He tratado de hablar rápido para poder expresar estos vagos pensamientos y criterios con respecto de lo señalado. Gracias, señor secretario, director ejecutivo, don Roberto Contreras Puelles. Agradecemos entonces la brillante ponencia del doctor don Juan Carlos Cárcamo Olmos, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y su ponencia intitulada El delito de coacción, un homenaje póstumo al profesor Juan Felipe Higuera Jimerá, y este paralelo que resulta ilustrativo también para nuestros seguidores entre el delito de coacciones situado en el ámbito de la legislación española y cómo estructura también, no solamente en cuanto a su contenido, sino que también en cuanto a su ubicación, nuestro código punitivo. A continuación, quisiera presentar a la comentarista de esta ponencia del doctor Juan Carlos Cárcamo Olmos. Los comentarios les corresponden a la ilustrísima señora ministra doña Marcela Araya Novoa. Ella es profesora de Derecho Probatorio y de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. También es académica de diversas instituciones, tanto en pregrado como en posgrado. Fue designada como experta en el Comité Asesor de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Posee diplomado, magíster y además es doctora en Derecho por la Universidad de Girona, y actualmente se encuentra cursando dos máster, uno de ellos en la Universidad de Alicante y otro en la Universidad de Jaén, ambas de España. Antes de llegar a su cargo actual de ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, se desempeñó además como jueza de garantía de Puerto Montt, relatora titular de la Corte de Apelaciones de esa misma ciudad y secretaria titular del Juzgado de Letras de Puerto Varas. Dentro de sus publicaciones destacan los libros denominados Los hechos en el recurso de nulidad en materia penal,
y recurso de nulidad penal y control racional de la prueba. El primero de ellos de Editorial Legal Publishing, Thomson Reuters de Chile, y el segundo de Editorial Librotecnia. Comenta entonces la señora ministra, doña Marcela Araya Novoa. Doña Marcela, tiene la palabra. Muchas gracias y quiero saludar a todos y todas y dar las gracias también, personalizándolas en Roberto, profesor Roberto Contreras, y voy a dar una licencia previa. Creo que fue un acto temerario de mi parte haber aceptado comentar esta brillante exposición. Además, mis áreas de investigación son el derecho procesal penal, fundamentalmente. Entonces, bueno, pido disculpas si ocurre alguna imprecisión. Voy a tratar de estar a la altura, lo dudo, pero voy a hacer todos los esfuerzos posibles. Parto señalando que la exposición y la tesis que nos ha traído el profesor Juan Carlos Cárcamo Olmos resulta actual y urgente. Y ello por cuanto los tipos penales concernidos en el análisis no han sufrido cambios desde la entrada en vigencia del Código Penal chileno desde el año 1874, como bien ha puntualizado el profesor Cárcamo. Ello pese a la gran relevancia pública que han adquirido casos que involucran figuras públicas o autoridades y que incluyen igualmente el uso y abuso de redes sociales. Lo mismo ocurre con casos de hostigamiento o acoso. Y en este contexto, también lo mencionó el profesor Cárcamo, se está tramitando un proyecto de ley que tiene por objetivo regular los delitos de coacción, amenaza, chantaje y hostigamiento. Para lo anterior, se propone en este proyecto crear como delitos contra la libertad, y acá es donde resulta la relectura que propone el profesor Cárcamo Olmos ineludible, una figura que tenga como bien jurídico protegido la libertad y que orbite en torno a esta figura base de la coacción, que entre nosotros está recogido como falta en el artículo 494, número 16 del Código Penal. Se plantea en este proyecto sancionar la coacción a funcionarios públicos y autoridades, la coacción a intervinientes en investigación y procedimiento penal. Se consulta también la creación de un artículo transitorio que sancione la coacción o amenaza convencionales constituyentes, así como la perturbación de sucesiones. Se propone también modificar el delito de amenaza, manteniéndolo como delito contra la seguridad pública, para separarlo de aquellas situaciones no comprendidas entre los delitos de coacción y hostigamiento. Bueno, consecuente con lo anterior, se plantea modificar el Código Procesal Penal, el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, toda vez que estos cuerpos legales remiten a la regulación actual de los delitos referidos, por lo que es necesario armonizarlo. También es importante relevar que según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el año 2020 se ingresaron más de 100.000 denuncias por amenazas, siendo el delito con mayor número de denuncias en nuestro país cometido a través de distintas formas, entre ellos algunas de estas amenazas condicionales o amenazas coactivas a que se refirió el profesor Cárcamo. Entonces existe necesidad urgente de revisitar la configuración de estos delitos, pues se debe poner el acento a mi juicio, también en la tecnología y en las redes sociales que se han transformado en herramientas para realizar amenazas, coacciones, chantajes, hostigamientos, facilitando al autor poder actuar bajo el anonimato, lo que dificulta la investigación y eventual sanción al autor de estos delitos. La coacción es el núcleo del injusto en todos los delitos contra la libertad. Así, la definición de libertad como ausencia de interacción coercitiva brinda una nota que la concreta como bien jurídico. El derecho penal protege la libertad como expectativa de ausencia de coacción. Y es necesario poner el acento en las estructuras de injusto características de los delitos contra la libertad, y esto como introducción. Y estas estructuras son la coacción, la privación de libertad, la toma de rehén. Yo me voy a referir a la primera. Como señalé, lo primero que debemos tener presente es que uno de los injustos sobre los cuales se construye la clase de delitos contra la libertad es a partir de la noción de coacción.
¿Y qué debemos entender por coacción? Lo dijo el profesor Cárcamo, yo lo repito, por coacción se entiende la acción de constreñir a otro a hacer, omitir o tolerar algo. El injusto de la coacción se expresa mediante la precisión de los medios comisivos. Y los medios comisivos mediante los cuales se expresa el injusto de la coacción son la violencia y la amenaza, también desarrollado en la presentación. La coacción se encuentra tipificada de un modo complejo mediante un criterio de incriminación paralela, atendiendo al medio comisivo empleado en nuestro Código Penal. El empleo de violencia puede implicar la realización de un tipo de coacción violenta que está contenida en la falta del artículo 494, número 16 del Código Punitivo. O el empleo de amenaza, que puede implicar la realización de alguna de las hipótesis de amenazas condicionales de los artículos 296, números 1 y 2, y del artículo 297 del Código Penal. Valga hacer la precisión, entiendo que también se señaló, que las amenazas simples del artículo 296, número 3, no pertenecen a la clase de delitos contra la libertad y conforme a la tesis mayoritaria, estos delitos protegen la seguridad personal. Respecto de la coacción en el Código Penal chileno, la regulación puede describirse del siguiente modo. También fue señalado en la ponencia del profesor Cárcamo. Se trata de normas punitivas de origen español, pero sistematizadas conforme al modelo belga. El texto legal no reconoce la relación estructural entre coacción violenta y amenazas condicionales, pues ni siquiera reconoce su calidad de delitos contra la libertad respecto de las amenazas. Pero el Código Penal chileno sí regula las amenazas condicionales conjuntamente con las amenazas simples como delitos contra el orden y seguridad público, cometidos contra particulares. En los artículos ya referidos, 296, número 1 y 2, y 297 del Código Penal, y regula la coacción violenta como una falta. Y esto puede parecer extraño, merece una mirada de extrañeza, pues en estricto rigor normativo, el Código Penal chileno tipifica la coacción mediante amenaza, incluso la coacción mediante amenaza de mal no constitutivo de delito, como simple delito, como señaló el profesor Cárcamo, mientras que tipifica la coacción mediante violencia como una mera falta. Lo que en términos coloquiales importa asumir que el tránsito del dicho al hecho hace disminuir la penalidad. Y aunque esta decisión legislativa pudiera parecer absurda o irracional, tiene un sentido que descansa en la agresión actual, cuyo efecto coercitivo es de carácter combinatorio, coacción a través del temor a su prolongación o a su reanudación. Lo señaló también, expresa y claramente el profesor Cárcamo. Existe una razón profunda para ello, la razón de la mayor intensidad de la sanción penal de la coacción mediante amenaza obedece a la peculiaridad de esta forma de coacción que permite que el coaccionador se mantenga en el anonimato, lo que también puede ser releído a la luz de las nuevas tecnologías y las redes sociales que propician el anonimato. ¿Por qué la coacción mediante amenaza merece mayor pena que la coacción mediante violencia? Bueno, esto se puede explicar porque la coacción mediante violencia está sujeta a constreñimientos naturales que determinan cuándo y cómo puede un cuerpo imponerse sobre otro. Y esta restricción no opera tratándose de la coacción mediante amenaza. En la explicación de ese mayor poder es decisiva la posibilidad del anonimato. En tanto, el ejercicio de violencia requiere una confrontación directa y presencial del coaccionador con la víctima. El uso de la amenaza permite al coaccionador mantenerse oculto y así estar inmune a la reacción defensiva, a la posibilidad de repeler por la víctima, lo que, insisto, por las redes sociales se despliega con mayor propiedad. Y en este sentido no es casual que la formulación por escrito de la amenaza fuera la agravante por excelencia de este delito durante el siglo XIX. La carta escrita era el motor más, o era el modo más expedito de coaccionar anónimamente. A efectos de punibilidad es decisivo determinar si la coacción fue cometida mediante violencia o mediante amenaza. En el caso del derecho chileno, dado que la coacción violenta es constitutiva de falta y la coacción mediante amenaza constitutiva de simple delito, dicha determinación resulta relevante, por ejemplo, tratándose de los grados imperfectos como la tentativa, que no es sancionable tratándose de las faltas.
la reconstrucción racional de la regulación de la coacción bajo el Código Penal chileno conduce a la reformulación del núcleo del injusto del delito de amenazas condicionales. El núcleo de la conducta típica no consiste en la formulación de una amenaza, sino que consiste en la imposición de una condición. Respecto de esta conducta consistente en la imposición de una condición, la amenaza desempeña la función de medio comisivo. Solo de este modo puede correlacionarse el injusto de las amenazas condicionales a la noción de coacción mediante amenaza. Respecto de las amenazas coactivas de los artículos 296 y 297 del Código Penal, es posible entender que el cumplimiento de la condición o entender el cumplimiento de la condición como un requisito del tipo de la coacción o bien como un agravante especial. Por tratarse de un delito contra la libertad, lograda la finalidad coercitiva, se debe entender consumado el delito y en este sentido el cumplimiento de la condición debe entenderse como un agravante de penalidad, por cuanto el tipo base de las coacciones mediante amenaza no requiere de su cumplimiento para perfeccionarse. Así, entonces, las coacciones requieren una reformulación en el derecho penal chileno. Parece ilustrativo y señero el tránsito que la legislación penal española ha realizado, y las reflexiones del profesor Cárcamo Olmos nos brindan una sólida base para comenzar o para reformar el estudio y concreción de esta transformación. Las coacciones deben resituarse en los títulos relativos a los crímenes y simples delitos, en los cuales igualmente se deben contemplar las amenazas coactivas. No es la postura mayoritaria, pero, por ejemplo, siguiendo al profesor Bascuñán, puede sostenerse esto. El tipo base debe orbitar en torno a lo que hoy conocemos como coacción violenta y ubicarse entre los crímenes y simples delitos como ocurre en España. La propuesta y reflexiones del profesor Cárcamo tienen en miras brindar una protección más completa al bien jurídico involucrado en los delitos de coacciones, pues el actual diseño punitivo es débil y no se condice con la concepción, en sus palabras, del ciudadano universal, considerado como un fin del sistema democrático liberal. Quiero terminar relevando lo preclaro y lo señero de las reflexiones del profesor Cárcamo Olmos y que transmite las del profesor Higuera Guimerá, que a la luz de mis particulares y humildes reflexiones me parecen que son ineludibles, urgentes, en base a, por ejemplo, la masificación de las redes sociales y la tecnología. Bueno, muchas gracias y espero no haber incurrido en imprecisiones y haber estado mínimamente a la altura de la ponencia. Agradecemos entonces las palabras, los comentarios de doña Marcela Araya, ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que si bien es cierto ya se sitúa como procesalista, ha quedado claro que hay que agregarle ese título una destacada penalista, ¿eh? Claramente sus comentarios están a la altura de este panel, como dije al comienzo, de honor, en que la presentación ha estado a cargo del señor Hugo Dolmich y claramente las conclusiones de la ponencia principal del doctor Juan Carlos Cárcamo hacen ilustrar y ahondan más esta exposición titulada Los delitos de coacciones. Damos la palabra entonces ahora a nuestro público, a nuestra comunidad del Círculo Telemático de Derecho Penal, a nuestros académicos, estudiantes, licenciados que nos acompañan jornada a jornada y que por lo tanto es la oportunidad para expresar sus ideas, sus comentarios, sus observaciones y también su visión con respecto a esta temática abordada el día de hoy por el profesor Juan Carlos Cárcamo y comentada por la ministra doña Marcela Araya. Entonces queda abierto el micrófono, también están disponibles a través de nuestros comentarios en Facebook Live de la página de Enestrado y también del Círculo Telemático de Derecho Penal. Como ustedes gusten, la pueden hacer en vivo o a través de nuestra comunidad y nuestras redes sociales que ya indiqué anteriormente. Don Luis Felipe ahí parece que encendió la cámara, no sé si le damos la bienvenida a don Luis Felipe Osandón, nuestro profesor y destacado miembro del Círculo Telemático, no sé si quisiera señalar algo ya que encendió la cámara. No, encendí básicamente para estar ahí más conectado, gracias Roberto, saludos a don Juan Carlos y a todos los que están ahí presentes. Básicamente hacer un comentario muy general solamente.
qué bueno que esté este proyecto de ley que quiera legislar de una manera más general el tema y ayornarlo, ¿no es cierto? Pero quiero solamente llamar la atención sobre este bichito tan propio del legislador chileno, de legislar sobre la marcha y sobre los fenómenos a medida que se van dando y con un enfoque absolutamente casuístico. Recordemos la dictación de la ley 21.208, ¿no? De enero del año 2020, que sanciona el famoso "el que baila pasa", ¿no? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que incorpora el artículo 268 septies al Código Penal, por lo tanto, ubicado como simple delito entre las amenazas, ¿no? 268 septies. Ahí tenemos precisamente un tipo y una redacción también muy similar, ¿no? El que no está autorizado, ¿no es cierto?, obliga, ¿no es cierto?, al conductor de un vehículo y pasajeros eventualmente de un vehículo motorizado a hacer un baile para poder seguir, digamos, la marcha, y también sanciona la hipótesis del que atraviesa, ¿no?, un vehículo motorizado para impedir, ¿no es cierto?, la libre circulación en el camino o en la carretera. Así que van a haber seguramente varios casos más particulares que se van a ir sancionando seguramente por leyes especiales, pero de todas maneras es bueno consignar, creo yo, que naturalmente estamos incorporando estas hipótesis, ¿no?, de coacción y de atentados a la libertad personal, como en la categoría de simples delitos, ¿no?, sin duda alguna, de simples delitos. Así que eso me parece destacable, me parece razonable, pero hago solamente esa pequeña acotación, ¿eh?, sobre la siempre inveterada tentación de nuestro legislador de legislar sobre casos particulares, con lo cual lamentablemente después se suman una serie de casos particulares con distintas penalidades, con distintos enfoques, con distintos tratamientos, cuando el ideal sería poder resumir, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de delitos que tiene una conducta y tiene un trasfondo y un núcleo tan amplio, porque ejercer violencia sobre otra persona para que haga algo o no haga algo no deja de ser bastante amplio, bastante, ¿no es cierto?, muy distinto a un tipo penal concreto. Matar a otro, muy claro, digamos, pero acá, fíjense ustedes, ¿no?, aquí vamos a tener una aplicación en las vías públicas, después a lo mejor vamos a tener otra en otra parte, así que solamente un llamado al legislador, modestísimo desde mi parte, ¿no es cierto?, para que uniforme criterios, ¿no es cierto?, y logre en este proyecto que está en trámite poder entonces entregarnos una legislación lo más general y que abarque, ¿no es cierto?, lo mejor posible todas las hipótesis de coacciones, y con su correcta relación con las amenazas, con el delito de amenaza. Así que eso solamente. Gracias, Roberto. Muchas gracias, profesor Osandón, siempre ha participado. Levantó la mano doña Marcela, no sé si quisiera ahondar un poco más en esta observación y comentarios. No, quisiera hacerle una pregunta al profesor Cárcamo, aprovechar mi calidad de comentarista, y también un comentario respecto a lo que dijo el profesor Osandón, de lo de la racionalidad legislativa, y llevando agua a mi molino, respecto de la creación de tipos penales indiscriminadamente, que después hay que, el supuesto fáctico de la norma hay que probarlo muchas veces, y cuando se crean los tipos penales esas circunstancias no se consideran, y se transforman muchas veces en derecho penal simbólico, porque a la hora de acreditar los elementos fácticos hay errores de técnica legislativa o problemas probatorios inherentes, etc. Eso como comentario. Lo que quisiera preguntarle al profesor Cárcamo, tal vez no sé si a mí no me quedó claro, pero si en su concepto esta figura base de la coacción debería tipificarse como en España, trasladando la figura base a un título pertinente de crímenes y simples delitos, graduándolo conforme al disvalor, o manteniéndolo la falta y satisfaciendo el resto de las necesidades punitivas con la actual configuración del tipo penal, amenazas condicionales. Tiene que reactivar ahí está. He reactivado, señor director ejecutivo, estoy a su disposición. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Está el... Digo, señor director ejecutivo, estoy a su disposición. Sí, doña Marcela le efectuó una pregunta. Si gusta la puede contestar, no hay ningún inconveniente. Sí. Muchas gracias. La verdad de las cosas es de que yo soy contrario al aumento de tipos penales. Los tipos penales en un ordenamiento jurídico de carácter liberal
debieran ser los mínimos posibles. De alguna manera así se explica también la última ratio, pero los mínimos posibles para proteger los valores fundamentales del ciudadano, eso sin duda. Ahora, yo no soy partidario de que las coacciones se mantengan entre las faltas. Soy partidario de que éstas sean trasladadas derechamente entre los crímenes y simples delitos, conformando una unidad con respecto del delito de amenazas, porque resulta de que la sistemática de interpretación de la ley permitirá entender las unas con las otras de manera más cómoda en la medida en que éstas se encuentren conjuntamente ubicadas. La coacción, digamos, entre las faltas es un minusvalor del concepto, reitero, excúsenme ustedes, de carácter ciudadano. No se condice, a mi modo de ver, con las libertades propias de una democracia liberal. Sí soy partidario que vayan en tal consecuencia al libro segundo. Y en cuanto a la otra observación que magistralmente hace la profesora Marcela Araya, en cuanto a la racionalidad legislativa, no la voy a contestar en palabras mías. Las voy a contestar en palabras de un insigne penalista chileno, con quien me tocó trabajar durante años en el Instituto de Ciencias Penales y que era presidente del Instituto de Ciencias Penales, y cuyo nombre era don Sergio Yáñez Pérez. Don Sergio Yáñez, cuando veía este modo de legislar del legislador chileno, graficado magistralmente por nuestro Luis Felipe Osandón, observaba y guardaba silencio. Entonces yo le preguntaba a Sergio, ¿y qué piensas tú sobre esta curiosidad de proyecto? Y volvía a guardar silencio. Y me decía, en la mayoría de los casos los tipos penales ya están contemplados, Juan Carlos, me decía. Y guardaba silencio. ¿Y por qué me guarda silencio, Sergio? Porque no es del caso hablar más, me decía. Muchas gracias, don Juan Carlos. Yo tengo también una pregunta a propósito de la manera en que doña Marcela nos ilustra en cuanto a este proyecto de ley que ingresó efectivamente a través de un mensaje del presidente de la República a mediados de este año. Y el presidente de la República hace propuestas en el sentido de lo que usted de alguna manera ha señalado, situar efectivamente el tipo penal allá por el 143 bis a través de un nuevo delito de coacción y aumenta las penas a presidio menor en su grado medio, de 541 días a 3 años. O sea, ya pasamos de una falta penal a una categoría de delito de significancia para aquel que pueda cometer esta conducta típica. Pero hay otras circunstancias que me llaman la atención, no en relación al delito de coacción, pero a estos ilícitos vinculados de amenaza que le incorpora cierta gravedad, o sea, aumenta la pena de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio, cuando las amenazas ya no fueran constitutivos de delito, sino que fueran constitutivos de determinados delitos de entidad mayor, como por ejemplo el secuestro o el homicidio. ¿Qué le parece con respecto a esta técnica que utiliza en cuanto a la agravación y la modificación, en definitiva, que tenía sustento y que le da sustento al delito de amenaza en cuanto a la comisión de un determinado ilícito y cuando se establece esta división entre determinados de mayor entidad? Es una primera pregunta. Y también una segunda pregunta tiene que ver con lo que usted ha denominado que el núcleo fáctico, el grado de afectación del bien jurídico tutelado, se sustenta con la efectiva constricción del sujeto pasivo. Y esto tiene que ver, también lo señaló de alguna manera la ministra Araya, con el ilícito que se pretende incorporar de hostigamiento. Y el hostigamiento, y esto tiene que ver también con el tema de lo que debemos probar como Ministerio Público para que el ente juzgador logre esa convicción necesaria para condenar. El hostigamiento se establece cuando afecte gravemente
a una persona determinada y los ejemplos que da o las formas de categorizar, está dentro de ellas el seguimiento. O sea, el Claro. seguimiento, el caminar en la vía pública, probablemente detrás de una persona, vamos a tener que probar cuándo caminar detrás de una persona lo afecta gravemente en su integridad psíquica o eventualmente psíquica. Entonces mis preguntas van encaminadas a eso. Con respecto a la gradualidad del delito de amenaza, ¿existe un mayor disvalor que traiga como consecuencia que determinadas amenazas de delitos tengan asignado una pena más grave? Y luego, en definitiva, ¿existe una necesaria contrición de entidad manifiesta de gravedad en el caminar, por ejemplo, detrás de alguien para sancionarla penalmente como un delito de hostigamiento, que son estas propuestas que hace el legislador en este proyecto de ley 14.477? Gracias, profesor Contreras. Usted siempre atingente en los puntos neurálgicos. En cuanto a, en primer lugar, en lo que hace relación con la graduación, sí, efectivamente, yo soy partidario de que el contenido, por ejemplo, de la amenaza puede graduarse. Es decir, no es lo mismo, sin duda alguna, amenazar a un sujeto con quitarle la vida a él o a alguno de sus familiares. Hay que decirle, mira, resulta de que te proferiré una injuria si es que tú no cumples con tal cosa. La legislación europea, particularmente española, hace efectivamente esa graduación. En cuanto a las penalidades, para esto sí se requiere un análisis tranquilo y un análisis riguroso para no desequilibrar el contenido del tipo penal con respecto de la reacción punitiva del Estado, porque deben en todo caso guardar una proporcionalidad que hoy en día nosotros bien conocemos como lo que dice relación con mantener la proporcionalidad precisamente o el equilibrio entre el desvalor de la sanción y el desvalor de la acción. Y ese yo creo que es un asunto que requiere de un análisis bastante mayor, pero yo sí soy partidario de que debe existir una graduación en ese sentido. La segunda parte, profesor Contreras, de su pregunta en cuanto al hostigamiento, en verdad usted coloca acá lo que se diría coloquialmente, y excúsenme ustedes, la guinda de la torta. Porque pasa lo siguiente, resulta de que efectivamente yo cuando estoy trabajando en esta tesis, en lo que he podido explicar aquí, dentro del escaso tiempo que he tenido, efectivamente hay una constricción, pero el concepto de coacción hoy en día no está rígidamente referido o estructurado a lo que yo he leído, sino de que se ha ido ampliando, ha ido alcanzando otras esferas como es precisamente el hostigamiento y otras conductas más todavía. Entonces resulta de que, claro, eso significa de que la constricción a la que nos estamos, constreñimiento a lo que nos estamos refiriendo, de alguna manera produce un movimiento en la direccionalidad que va teniendo la consumación del hecho punible. Muchas gracias por su respuesta claramente ilustrativa con respecto a estos fenómenos delictuales y también con estas propuestas de ley referenda en relación a la modificación de este tipo penal en específico y la incorporación de otros tipos penales relacionados. Si no hay más preguntas, entonces, u observaciones, comentarios en redes sociales, claramente nos están siguiendo, tenemos visitantes en directo a través de nuestro portal que nos transmite en estrado y a través del círculo telemático de Derecho Penal. Entonces vamos a dar por concluida esta jornada final de clausura del ciclo de conferencias que el círculo telemático ha preparado para este año 2021 que también está próximo a terminar. Agradecemos entonces a todas aquellas personas que nos han acompañado a través de esta plataforma Zoom, aquellas personas que nos siguen a través de Nestrado y las páginas y redes sociales del Círculo Telemático. Los dejamos invitados para nuestra conferencia inaugural de el año 2022. En esa conferencia inaugural estará a cargo del profesor
don José Luis Díez Ripollés, y por lo tanto los dejamos ya invitados a esta jornada inaugural que se iniciará en el mes de marzo del año 2022. También los dejamos invitados a todas nuestras publicaciones que realizamos a través de la página www.ctdp.cl, contingencia en materia penal, nuestras ciencias penales también y ciencias relacionadas con el derecho penal, y también las publicaciones y comentarios que hacemos a través de nuestras redes sociales, donde también invitamos a las actividades de nuestros miembros integrantes, de estos académicos destacados que componen el Círculo Telemático de Derecho Penal y que de manera desinteresada comparten sus experiencias, sus conversatorios y también sus publicaciones para que toda la comunidad del Círculo Telemático pueda acceder totalmente gratuita a ellas. Agradecemos a nuestro presentador, al señor expresidente de la excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmich Urra, por estar presente en esta jornada, por acompañarnos y por dar la presentación de nuestro expositor principal. Agradecemos a nuestra comentarista, la felicitamos por su nombramiento y designación como miembro de este ilustrísimo tribunal de Copiapó. Muchas gracias por sus comentarios. Y agradecemos también nuestro expositor principal, al doctor don Juan Carlos Cárcamo Olmos, académico, por su brillante ponencia del día de hoy y que claramente tiene mérito para clausurar esta jornada del ciclo de conferencias del Círculo Telemático. Nos despedimos entonces un jueves 16 de diciembre y los dejamos ya invitados para nuestras próximas aventuras del año 2022. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.